Bueno, abdomen agudo. El término abdomen agudo se aplica a cualquier dolor abdominal de inicio repentino, aunque la evolución clínica de los síntomas pueden variar desde minutos a semanas, que presente signos de irritación peritoneal, por lo que son imprescindibles ambos datos para su diagnóstico. También se incluyen las agudizaciones de procesos crónicos como pancreatitis crónica, insuficiencia vascular, etc. Con frecuencia se utiliza erróneamente como sinónimo de peritonitis o de afectación que precisa intervención quirúrgica de urgencia. Lo más importante en la valoración del paciente con abdomen agudo es la historia clínica y la exploración física. Las pruebas de laboratorio y las de imagen ayudan a confirmar o excluir posibles diagnósticos, pero nunca deben sustituir al juicio clínico. Todo ello ayudará a tomar la decisión quirúrgica. Son muchísimos los cuadros intraabdominales y extraabdominales que pueden causar abdomen agudo y muchos de ellos no precisan cirugía. Neumonía basal, infarto agudo de miocardio inferior, cetoacidosis diabética, porfiria aguda intermitente, enfermedad inflamatoria pélvica, diverticulitis aguda, etc. Por ello, la indicación quirúrgica en un abdomen agudo, la principal cuestión a resolver, vendrá dada por el grado de sospecha que se tenga de la causa y la situación clínica del paciente. La buena situación del paciente permite la utilización de pruebas complementarias encaminadas a aclarar el cuadro. Si no ayudan y el cuadro persiste, se indicará la parotomía, así como en pacientes con signos de gravedad. Abdomen agudo no es sinónimo de indicación quirúrgica. La progresión de un dolor sordo mal localizado hacia otro agudo, constante y mejor localizado se relaciona con la progresión de la patología y sugiere la necesidad de intervención quirúrgica. Se denomina defensa abdominal a la contracción refleja de los músculos de la pared abdominal que se produce en caso de inflamación del peritoneo. Se puede detectar por simple palpación de los músculos. La irritación peritoneal es el proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa. Como toda patología en urgencias, se debe valorar si la presencia de inestabilidad hemodinámica nos obliga a descartar dos causas principales como son un aneurisma de aorta abdominal disecado o, en su defecto, un infarto agudo de miocardio. Si el paciente está estable, de igual forma se debe descartar un infarto de miocardio en pacientes con factores de riesgo y aneurisma de aorta en un paciente con masa palpable pulsátil en el abdomen. Información relevante a través de la anamnesis y la exploración como ayuda a la opción terapéutica en el abdomen agudo. Tipo de síntoma: dolor brusco que despierta. Síntomas acompañantes: sudoración, abdomen en tabla, vómitos. Patología probable: perforación de víscera hueca o estrangulación. Tipo de síntoma: dolor lento, progresivo, irritación peritoneal, inflamación visceral, proceso localizado. Dolor que precede al vómito, suele precisar intervención quirúrgica. Vómitos que preceden al dolor. Diarrea líquida, profusa, es característica de la GEA. La diarrea sanguinolenta orienta hacia enfermedad inflamatoria intestinal, disentería, bacilar o amibiana. Es un síntoma de enfermedades gastrointestinales altas como GEA, pancreatitis Mallory-Weiss o síndrome de Boerhaave. Vómitos sin bilis, dolor y masa epigástrica, patología probable, estenosis pilórica. Vómitos fecaloides, distensión abdominal, disminución de ruidos hidroaéreos, estreñimiento, falta de eliminación de gases y heces, oclusión del intestino delgado distal y colon. Estreñimiento, distensión abdominal, intolerancia alimentaria. Tras una intervención abdominal, se produce un hilio reflejo por fibras aferentes viscerales que estimulan los nervios esplácnicos.
fibras eferentes del sistema nervioso autónomo simpático. También ocurre por procesos intraabdominales. El dolor abdominal con datos de irritación peritoneal se debe identificar si es de tipo difuso o localizado. Si es difuso o de difícil identificación, será prudente, con base a la sospecha diagnóstica de la anamnesis, solicitar exámenes de extensión para verificar el patrón neumático, como puede ser una radiografía de abdomen en 2 posiciones y una radiografía de tórax, pensando en oclusión intestinal o perforación de visera hueca, o exámenes para verificar la presencia de líquido libre en el abdomen, ultrasonido, TAC. Si el dolor es localizado con datos de irritación peritoneal o defensa abdominal, se debe evaluar por cuadrantes para identificar las causas probables. Hipocondrio derecho, posible presencia de abscesos hepáticos, o si es un dolor que corta la inspiración a la palpación de esta zona, signo de Murphy, nos puede hacer pensar en patología de la vesícula biliar, los cuales se pueden corroborar por ultrasonido. Fosa ilíaca derecha, el dolor a la descompresión, signo de Blomberg, o la defensa abdominal en esta zona nos debe hacer pensar en varias posibilidades. Primero, en mujeres se han de realizar exámenes de extensión de imagen para descartar patologías anexiales del apéndice secal, embarazo ectópico, entre otras, mientras que en hombres se debe valorar la presencia de molestias inguinoescrotales, ya que estas pueden presentarse en la fosa ilíaca derecha por irradiación de dolor. Fosa ilíaca izquierda es de características parecidas al de fosa ilíaca derecha. Sin embargo, en pacientes de más de 50 años se debe sospechar la presencia de diverticulitis. Hipocondrio izquierdo. En la región esplénica, como complicación con un absceso o incluso con una rotura esplénica, sobre todo asociada a infección del virus de Epstein-Barr. Recuerda, el manejo del dolor abdominal agudo con irritación peritoneal, si grave o inestable, exploración quirúrgica, estable, sin signos de gravedad, indicar diagnósticos con pruebas de imagen. Clave: todas las causas de abdomen agudo no requieren intervención quirúrgica. El tratamiento quirúrgico es necesario aunque no se conozca el diagnóstico cuando el paciente presenta mala situación clínica. Y nos vamos a infecciones intraabdominales. Peritonitis. La peritonitis es la inflamación de las capas del peritoneo debida a una infección, traumatismos o irritantes químicos como la bilis, el jugo pancreático o los jugos intestinales. En general se presenta en forma de abdomen agudo y puede ser localizada o difusa. Peritonitis primaria, secundaria y terciaria. Las peritonitis infecciosas, dependiendo de su origen, suelen clasificarse como primarias, secundarias y terciarias. La evolución de la enfermedad es similar en primarias y secundarias. Contaminación seguida de estimulación del sistema defensivo vía complemento y eliminación del agente con resolución o fracaso para eliminarlo, lo que lleva a la formación de un absceso y posible diseminación en el huésped y muerte. Diferencias entre los distintos tipos de peritonitis. Cuadro clínico, etiologías frecuentes y etiologías menos frecuentes, diagnóstico. Pero peritonitis primaria no está relacionada con ningún foco intraabdominal o perforación del tubo digestivo. Se produce por invasión bacteriana vía hematógena o linfática. Adulto, asociada a cirrosis hepática, ascitis previa que se infecta espontáneamente. E. coli, Klebsiella pneumoniae, enterococos, Streptococcus pneumoniae, Streptococos del grupo Viridans. Diagnóstico: examen de líquido ascítico, leucocitosis mayor a 500 milímetros cúbicos o con más de 250 milímetros cúbicos de polimorfonucleares. Apoya el diagnóstico una LDH menor a 225. El diagnóstico etiológico se basa en el aislamiento de un único germen en el líquido peritoneal, siendo el más frecuente E. coli.
Infancia. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Asociada a la diálisis peritoneal, Staphylococcus coagulasa negativa y Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa, enterococos, enterobacterias y cándida. Tuberculosa, pues Mycobacterium tuberculosis. Peritonitis secundaria suele aparecer tras una complicación intraabdominal o transcontaminación quirúrgica o trauma. La causa más frecuente es la perforación de víscera hueca. Produce un cuadro típico de abdomen agudo que evoluciona a vientre en madera. Posperforación gástrica. La perforación por úlcera gastroduodenal es química y estéril en las primeras 6 a 12 horas, excepto en acloridia o de víscera hueca, ruptura del apéndice. La más grave es la peritonitis fecaloide, perforación de colon, que conlleva una mortalidad que puede llevar al 50%. Posoperatoria, absceso, postraumática. Pues etiología, flora mixta aerobia y anaerobia. Los gram positivos son característicos de la perforación gástrica y los gram negativos y anaerobios predominan en las de apéndice, colon y recto. Enterobacterias resistentes, Pseudomonas aeruginosa y cándida. Diagnóstico es clínico de sospecha confirmado por pruebas de imagen, radiografía, neumoperitoneo, TAC, etc. Peritonitis terciaria aparece en pacientes posoperados con una peritonitis secundaria que no responden al tratamiento y que presenta fallo multiorgánico o sepsis. Cursa con un poco exudado fibrinoso y no evoluciona hacia la formación de abscesos. Los cultivos a menudo son negativos o se aíslan patógenos con poca capacidad invasiva u hongos. Aparece en pacientes posoperados con una peritonitis secundaria que se ha tratado y que persiste con clínica de peritonitis y o sepsis con fallo multiorgánico. Cultivo negativo, Staphylococcus coagulasa negativos, enterococos, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias. Los factores que influyen en la peritonitis dependen del germen, tamaño del inóculo bacteriano, virulencia y duración de la lesión inicial. En el caso de las secundarias, de factores defensivos del huésped, inmunodepresión, desnutrición, uso de esteroides, choque, hipoxemia y de factores locales como hematoma, tejido desvitalizado, presencia de cuerpo extraño. Diagnóstico diferencial. Se debe hacer diagnóstico diferencial de la peritonitis secundaria con la policerositis paroxística familiar, fiebre mediterránea familiar, que se caracteriza por brotes recurrentes de dolor abdominal, irritación peritoneal, fiebre mayor de 38 grados y leucocitosis. Se debe a la deficiencia del inhibidor del C5A presente normalmente en el líquido peritoneal. La colchicina es eficaz para prevenir, no tratar la enfermedad. De hecho, la respuesta favorable es una prueba diagnóstica definitiva. La infusión intravenosa de metaraminol provoca dolor en las personas afectadas por esta enfermedad, pero no en las sanas. Tratamiento. Inicialmente se realiza reposición hidroelectrolítica y antibióticos vía parenteral de forma empírica hasta conocer el resultado de los cultivos. Se utilizan diversas combinaciones que incluyen cefalosporinas más metronidazol, clindamicina más aminoglucósidos, imipenem o, en caso de sospechar enterococo, ampicilina más aminoglucósido más clindamicina. Tratamiento de la peritonitis secundaria y terciaria. Tipo: secundaria extrahospitalaria, antibiótico de primera elección, cefotaxima o ceftriaxona más metronidazol. Alternativas: clindamicina, gentamicina más gentamicina o cefoxitina más menos gentamicina o ciprofloxacino más metronidazol o clindamicina. Secundaria intrahospitalaria, piperacilina más tazobactam. Alternativas: imipenem o meropenem. Terciaria: imipenem o meropenem más vancomicina o teicoplanina más menos fluconazol. Alternativas: ceftazidima más metronidazol más vancomicina más menos anfotericina B.
El tratamiento quirúrgico es urgente y consiste en eliminar el material infectado, corregir la causa, perforación, apendicitis, lavado de la cavidad y drenaje. Puede ser necesario reintervenciones y deben evitarse las anastomosis por el riesgo elevado de dehiscencia. Entre las complicaciones se encuentran los abscesos residuales, infecciones de pared, eventraciones, fístulas y sepsis con fallo multiorgánico. La mortalidad por peritonitis generalizada alcanza el 40%. La peritonitis terciaria cursa con poco exudado fibrinoso y no evoluciona hacia la formación de abscesos. Aparecen pacientes posoperados con una peritonitis secundaria que se ha tratado y que persiste con clínica de peritonitis y o sepsis con fallo multiorgánico. Otras peritonitis tuberculosa. Se presenta como infección primaria sin otro foco activo. En el 0.5% de los nuevos casos suele afectar a mujeres jóvenes de áreas endémicas. Se debe a reactivación de un foco peritoneal secundario a la diseminación hematógena o a la rotura de un ganglio mesentérico afectado. Son característicos los múltiples tubérculos pequeños, duros, sobrelevados en el peritoneo, epiplón y mesenterio. Los síntomas suelen ser crónicos: dolor, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso o ascitis. El líquido peritoneal se caracteriza por la presencia de linfocitos, concentración de proteínas mayor a 3 gramos sobre decilitros. Se debe evitar el tratamiento quirúrgico, salvo en casos de obstrucción intestinal recidivante o clínica invalidante. Granulomatosa. El talco, silicato de magnesio, las pelusas de gasa y la celulosa de las telas quirúrgicas producen una respuesta granulomatosa y por hipersensibilidad retardada entre 2 a 6 semanas después de una intervención quirúrgica. Puede producir dolor abdominal y síntomas por obstrucción debido a adherencias que puede requerir intervención. En el líquido extraído por punción es característico el patrón en cruz de Malta. Tiene muy buena respuesta al tratamiento con corticoides y antiinflamatorios, a veces tan espectacular como para ser diagnóstica.